¿Sabes que Fox tiene una forma extraña de contar los episodios de Los Simpsons? Se niegan a contar un par de ellos, lo que hace que la cantidad de episodios sea inconsistente. La razón de esto es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio desaparecido es difícil. A nadie que estuviera trabajando en el programa en ese momento le gusta hablar de ello. De lo que se ha podido reconstruir, el número de producción del episodio era 7G06 y el título era The Aardvark. El episodio etiquetado como 7G06, Moaning Lisa, se hizo más tarde y se le dio el código de producción de The Aardvark para ocultar la existencia de este último. También fue escrito íntegramente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt empezó a actuar de forma extraña. Estaba muy callado y parecía nervioso y morboso. Si se lo comentaba a alguien que estuviera cerca de Matt en ese momento, se enfadaba mucho y te prohibía que se lo comentaras a Matt. La primera vez que me enteré fue en un evento en el que hablaba David Silverman. Alguien del público preguntó por el episodio y Silverman simplemente abandonó el escenario, terminando la presentación horas antes. Además de enojarme, preguntarle a cualquiera que estuviera en el programa sobre The Aardvark haría que hicieran todo lo posible para evitar que te comunicaras directamente con Matt Groening. En un evento de fans, logré seguirlo después de que habló con la multitud y, finalmente, tuve la oportunidad de hablar con él a solas mientras salía del edificio. No parecía molesto porque lo había seguido. Probablemente esperaba un encuentro típico con un fan obsesivo. Sin embargo, cuando mencioné el episodio perdido, todo el color desapareció de su rostro y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si podía contarme algunos detalles, sonó como si estuviera al borde de las lágrimas. Agarró un trozo de papel, escribió algo en él y me lo entregó. Me rogó que nunca más volviera a mencionar el episodio. El papel tenía la dirección de un sitio web. Prefiero no decir cuál era por razones que veréis en un segundo. Ingresé la dirección en mi navegador y llegué a un sitio que estaba completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un enlace. Hice clic en él y comenzó a descargarse un archivo. Una vez que se completó la descarga, mi computadora se volvió loca. Era el peor virus que había visto en mi vida. La restauración del sistema no funcionó. Tuve que reiniciar todo el equipo. Sin embargo, antes de hacerlo, copié el archivo en un CD. Intenté abrirlo en mi computadora, que ahora estaba vacía. Como sospechaba, había un episodio de Los Simpson en él. El episodio comenzó como cualquier otro, pero con una animación de muy mala calidad. Si has visto la animación original de Some Enchanted Evening, era similar, pero menos estable. El primer acto fue bastante normal, pero la forma en que actuaron los personajes fue un poco extraña. Homer estaba más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa se comportó con ansiedad y Bart parecía tener una ira y un odio genuinos hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpsons que se iban de viaje en avión. Cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart estaba haciendo tonterías, como era de esperar. Sin embargo, cuando el avión estaba a unos 15 metros del suelo, Bart rompió una ventana y fue succionado. Al principio de la serie, Matt tenía la idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representaba la vida y que la muerte hacía que las cosas fueran más realistas. Por eso se utilizó en este episodio. La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible. Aprovecharon al máximo el hecho de que no tenía que moverse e hicieron un dibujo casi fotorrealista de su cuerpo muerto. El primer acto terminó con la escena del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homer, Marge y Lisa estaban sentados en una mesa, llorando. El llanto continuó y continuó. Se volvió más doloroso y realista, mejor actuación de lo que uno podría pensar posible. La animación comenzó a decaer aún más a medida que lloraban, y se podía escuchar murmullos de fondo. Apenas se podían distinguir los personajes. Se estiraban y se desdibujaban, parecían sombras deformadas con colores brillantes al azar proyectados sobre ellas. Había caras en la ventana, que aparecían y desaparecían de manera que nunca se sabía con certeza cómo eran. Este llanto continuó durante todo el segundo acto. El tercer acto se iniciaba con un cartel que decía que había pasado un año. Homer, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados y seguían sentados a la mesa. No había señales de magia ni de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta y, a medida que caminaban hacia el cementerio, las casas se volvían cada vez más decrépitas. Todas parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart yacía frente a su lápida, con el mismo aspecto que al final del primer acto. La familia empezó a llorar de nuevo.
Finalmente, se detuvieron y se quedaron mirando el cuerpo de Bart. La cámara se acercó al rostro de Homer. Según los resúmenes, Homer cuenta un chiste en esta parte, pero no se oye en la versión que vi, por lo que no se puede saber lo que está diciendo. La imagen se alejó a medida que el episodio se acercaba a su fin. Las lápidas del fondo tenían los nombres de todas las estrellas invitadas de Los Simpson. Algunas de las cuales nadie había oído hablar en 1989, algunas de las cuales aún no habían estado en el programa. Todas ellas también tenían fecha de fallecimiento. Para los invitados que murieron después, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas eran las de su muerte. Los créditos no aparecían en absoluto y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sofá, como en las introducciones, pero todos dibujados en el estilo hiperrealista y sin vida del cadáver de Bart. Se me ocurrió una idea después de ver el episodio por primera vez. Se podría intentar usar las lápidas para predecir la muerte de las estrellas invitadas de Los Simpson que aún están vivas. Pero había algo extraño en la mayoría de los que aún no habían muerto. Todas sus muertes están enumeradas en la misma fecha.